Dice en el Salmo 1. Salmo 1 nos habla acerca de pensamientos en los cuales se puede meditar y es la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí la palabra del Señor nos enseña de un varón bienaventurado. ¿Quién es ese varón bienaventurado? Dice, pues, el varón que se aparta del consejo de los malos, del camino de los pecadores y de la silla de los escarnecedores. Es decir, es una persona que ama al Señor y que sus caminos son agradables delante del Señor. Y además dice la palabra que estas primeras cosas las hace porque es una persona que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Así que el meditar en la palabra nos guarda precisamente de caer en caminos de pecado, caminos desagradables, el ser contaminados por otras personas con su pecado, con su manera de hablar, con sus pensamientos. Y esto es lo que dice el Salmo 1. Entonces dice que esto trae recompensa. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La Biblia nos habla aquí de una prosperidad que viene para la persona que está meditando en la palabra del Señor y naturalmente que la está viviendo, porque el primer versículo nos habla de la vivencia de la palabra. O sea, cuando uno medita en la palabra y la vive, entonces esto acarrea bendición de parte del Señor. Bueno, damos la bienvenida a Ana Patiño, también ¿a quién? A Marta Cárdenas, Ani Duarte, y bueno, ya están agregando algunos más. Entonces, acabamos de leer el Salmo 1, una parte del Salmo 1 donde nos habla acerca de un varón que medita en la palabra del Señor. Bien, esta noche vamos a estar meditando en la palabra acerca de un tema que se llama los pensamientos. Los pensamientos. Los pensamientos son muy importantes. Entonces, antes de empezar, vamos a orar al Señor y que el Señor nos guíe y que nos hable en esta noche y que nuestra fe se afirme más en el Señor. Entonces, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias, Padre, por la salud. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta salvación tan grande que tú nos has brindado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has... Ahora andamos en amistad contigo. Gracias, Padre, porque también en tu gracia, en tu misericordia, nos has hecho conocer tus pensamientos. Y a través de tus pensamientos en nuestro corazón, nos has transformado, nos has cambiado. Por lo cual, Señor, estamos agradecidos contigo. Te pedimos que en esta noche, tu palabra, Señor, en esta hora sea tocando el corazón y los pensamientos de cada uno de los oyentes, de los creyentes y de los que no son creyentes todavía. Bien, leemos el Salmo 10, 4. Dice la palabra en el Salmo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ningún pensamiento.
Precisamente aquí la Biblia dice el malo. ¿Y por qué una persona, la Biblia lo llama malo? ¿Por qué se ha transformado en una persona que tiene el concepto de los demás de que es un hombre malo y además del concepto de Dios de que es un hombre malo? Porque no busca a Dios, porque Dios no está presente en ninguno de sus pensamientos. Bien, estamos leyendo aquí en Jeremías 6:19. Dice que, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Meditemos un poquito sobre este versículo. Dice que el Señor trae mal sobre este pueblo, pero el mal que trae es precisamente el fruto de sus pensamientos. Porque sus pensamientos están alejados de la palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Dios trae instrucciones para la vida, instrucciones para vivir en una forma moral y correcta. Entonces, cuando no se tienen en cuenta los pensamientos de Dios, el hombre cae en caminos torcidos, en caminos perversos, en caminos de maldad. Ahora, cuando las personas viven en esos pensamientos de maldad, acarrean mal sobre sí mismos. Por ejemplo, el ladrón no terminó en la cárcel sencillamente como un accidente, sino que terminó allí porque venía trayendo pensamientos de violencia, pensamientos de robo, de muchas cuestiones de maldad que le llevaron a esa situación. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Esto nos hace reflexionar acerca de que los caminos y los pensamientos del hombre, bueno, los caminos son resultado de los pensamientos, pero esos pensamientos que tienen las personas y que no consideran o no tienen en cuenta a Dios en sus vidas, entonces les conducen por caminos erróneos y caminos de maldad. Entonces Dios permite que la gente reciba del fruto de sus pensamientos, ¿sí? Porque aborrecen el consejo del Altísimo. Y aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18 habla de la culpabilidad del hombre, o sea, que el hombre es culpable de recibir sus propios hechos, el castigo de sus malas obras. Dice en la Escritura, bueno, estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 1, versículo. Entonces dice, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, esta palabra está muy clara aquí. Ciertamente, en la misma naturaleza nosotros podemos ver la sabiduría del Señor. En la misma naturaleza nosotros podemos conocer la ciencia de Dios y saber que ciertamente Dios es el creador de todas las cosas. Y la misma naturaleza, el universo, todo está dando testimonio acerca de un creador, de una sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Por lo cual dice la Escritura que nadie tiene excusa para no reconocer que existe un Dios que es todopoderoso. Bien, también el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces hay pensamientos que la gente comienza a cultivar y
y pensamientos que hombres han venido divulgando, precisamente negando a Dios, y hay personas que alimentan sus propios pensamientos con lectura de libros que niegan a Dios, y lo que hacen es afirmar cada día más su ateísmo. Y la Escritura dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Porque ciertamente dice el necio en su corazón, esto lo dice la palabra así, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? Solamente los necios pueden negar que no existe Dios. El versículo 23 de Romanos 1 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, esto es curioso porque aunque muchos niegan a Dios, sin embargo, no dejan de rendir culto a dioses que se hacen con sus propias manos. Dice aquí la Escritura que cambian la gloria del Dios, o sea, se niegan a reconocer la existencia de un Dios todopoderoso. Por ejemplo, en Atenas, cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, encontró que tenían un Dios para todo. O sea, para todo había Dios. Había el Dios de la guerra, el Dios de la diosa del amor, había el Dios de las cosechas, habían dioses para todo, absolutamente para todos. Inclusive tenían un altar dedicado al Dios no conocido, ¿verdad? Por si acaso se les había quedado algún Dios, entonces dijeron, dediquemos un altar para el Dios, un Dios que quizás no conozcamos. Y bueno, el apóstol Pablo llegó allí a predicar y precisamente les dice, pues encontré un altar. Yo sé que ustedes son muy religiosos y que han hecho esculturas y tienen imágenes de muchos dioses, pero yo encontré una escultura dedicada al Dios no conocido. Pues yo quiero hablarles acerca de ese Dios que ustedes no conocen. Entonces comenzó a hablarles acerca de ese Dios, que es un Dios que no habita en los templos hechos por las manos de los hombres, porque es tan grande que no y poderoso que no podría habitar en ningún lugar construido por el hombre. Y bueno, el apóstol les predica a los atenienses acerca del Dios no conocido. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado la gloria del Dios no conocido, del Dios que hizo el universo, por semejanza de dioses que hicieron con sus propias manos. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, aquí la palabra nos enseña que ese adulterio espiritual, es decir, esa fornicación de creer en la existencia de otros dioses y adorar a otros dioses fuera del único Dios que hay, se considera como fornicación. Y eso acarrea pecado de adulterio, de fornicación en forma física. Y además acarrea depravaciones sexuales. Dice la Escritura que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, ese pensamiento de negar a Dios, de no tener en cuenta su ley, su palabra, sus principios, sus valores, pues tiene consecuencias. Las consecuencias son que el hombre recibe del fruto de sus propias acciones. Dice la Escritura que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que significa esto es que el Señor los dejó andar en sus pensamientos
y cayeron en esas pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, una de las naciones más azotadas por el virus del SIDA en el África fue Uganda. Por allá en los años 90 era la nación que tenía más número de huérfanos a causa del SIDA. Pero sabemos cómo que el SIDA se propaga precisamente por esa promiscuidad sexual, por homosexualismo, por lesbianismo. Entonces, a través de estas pasiones vergonzosas que dice la palabra, entonces fue una de las naciones que llegó a tener más casos de muertos por SIDA. Sabemos que Uganda, después de un tiempo, conoció la palabra de Dios. O sea, estando en una situación terrible de violencia y de unas dictaduras terribles, y el hombre, su economía había caído completamente, y los muertos se multiplicaban cada vez en sus calles por la violencia y por el SIDA. Entonces, en medio de toda esa situación, el pueblo se volvieron a Dios en oración y ayuno, y naturalmente se arrepintieron. El arrepentimiento precisamente es un cambio de pensamiento. Dejaron de hacer lo malo, y por lo tanto Dios trajo sanidad a esa nación. Restauró, quitó la violencia y restauró la economía del país de Uganda. En el año 2000, el presidente Musawi y la primera dama reunieron en el estadio, en ese estadio de Kampala, el presidente y la primera dama reunieron a todos los ministros, a los gobernadores y alcaldes de toda la nación, y también invitaron a muchísimos pastores, de tal manera que el estadio se llenó. Hicieron una celebración muy significativa y es trascendental para el futuro del país, como fue consagrar por los siguientes 1000 años la nación al Señor Jesucristo. Se arrepintieron de haber dejado a Dios y comenzaron a reconocerle, y Dios comenzó a sanar su tierra de toda esa pandemia o epidemia de SIDA que había ahí en el país, y combatieron el SIDA precisamente con principios bíblicos. Ellos prometieron fidelidad en el matrimonio y cada hombre tener su propia mujer, y también los jóvenes prometieron no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y con esos dos principios que aplicaron en obediencia a la palabra del Señor, Dios sanó a esa nación del SIDA. El SIDA fue erradicado de Uganda, fue quitado, y inclusive muchas personas que tenían SIDA fueron completamente sanadas por el poder de Dios. Y allí hubo arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Pues es un cambio de pensamiento. Estamos en esta noche meditando acerca de los pensamientos. Y hay pensamientos que nos acercan a Dios y hay pensamientos que nos alejan de Él. Entonces el arrepentimiento es dejar los pensamientos que nos alejan de Dios y aceptar los pensamientos de Dios para acercarnos a Él. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, el arrepentimiento consiste en un cambio de pensamiento. Si cambiamos nuestro pensamiento, pues dejamos de hablar mal. Si cambiamos nuestro pensamiento, dejamos de proceder mal. Y
en consecuencia nuestra vida comienza a tener una transformación. También dice Job 22, 21 que nos invita a venir en amistad con Dios. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Si dejamos esos pensamientos de enemistad contra Dios y nos volvemos a Él en amistad, dice la Escritura, vamos a leer en Job 22, 21, dice que tenemos unas bendiciones extraordinarias. Dice Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Notemos todos estos tremendos beneficios que acarrea el arrepentimiento, el volver en amistad con Dios. Entonces nos dice que por ello nos viene el bien, que somos edificados y que también el Señor aleja de nuestra casa la aflicción. El versículo 25 dice, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. También dice la palabra del Señor que determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Bien, entonces esta palabra nos indica que volvamos, es una invitación a volver en amistad con Dios. Y estimado oyente, si tú no estás en esa amistad con Dios, el camino para volver en amistad con Dios es a través de Jesús. Porque la Escritura dice que uno no puede acercarse a Dios estando contaminado por el pecado. Es decir, el Padre Celestial no oye nuestras oraciones si nosotros no nos hemos arrepentido. Pero el arrepentimiento consiste en creerle a Dios y aceptar a Jesucristo en el corazón. Aceptar que Dios nos envió a su Hijo para que muriese por nuestros pecados y de esta manera pudiésemos ser reconciliados con Dios. Entonces, cuando uno cree en Jesús, que murió por nuestros pecados y pide perdón a Dios y pide que el Señor le libere de la esclavitud de esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado, entonces el Señor ciertamente nos perdona, nos da un nuevo corazón y un espíritu nuevo en nosotros para que andemos en su palabra. Bueno, entonces el camino para esa amistad con Dios es a través de Jesús. La Escritura nos enseña que una vez que venimos a Cristo necesitamos una renovación de nuestros pensamientos, ¿sí? Nosotros debemos empezar a deshacernos de todo pensamiento que hemos heredado del mundo, todo pensamiento pecaminoso que nos lleva a costumbres, prácticas que son abominables delante de Dios. Entonces comenzamos nosotros a experimentar una transformación en nuestra vida a medida que nuestros pensamientos son renovados. Dice Romanos 12:2 que dice no os conforméis a este siglo. O sea, la manera de pensar en que piensa el mundo. Romanos 12:2 dice así la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta palabra dice que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Y nosotros, Dios nos ha dejado un libro hermoso que es la Biblia. Ahí encontramos nosotros el pensamiento de Dios para nuestra vida. Isaías 55 nos dice que así como son más altos los cielos que la tierra,
así también son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Pero la bendición tan grande es que el Señor nos ha dejado sus pensamientos revelados en su palabra. Podemos conocer el pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios para nuestra vida es bueno. Así que cuando le hacemos caso a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que ya dijimos, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento y un volvernos a Dios, entonces nosotros experimentamos una renovación de nuestros pensamientos a través de la palabra. Y comenzamos nosotros a darle la gloria al Señor y la alabanza. Al leer la palabra comenzamos a decir, por ejemplo, el Salmo 139, 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Sí? Comienza uno a leer la palabra y comienza a conocer y a entender los pensamientos de Dios para nuestra vida. Y comenzamos nosotros a alabar al Señor por sus pensamientos. Y también debemos de tener siempre presente el saber que Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Dice el Salmo 139, 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, lo cual nuestros pensamientos deben ser pensamientos agradables delante del Señor. Dejar todo pensamiento de malicia, de maldad, de pecado. No podemos ponernos a pensar en cosas pecaminosas. Una vez que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, nuestros pensamientos deben ser encaminados por el Señor. Dice el Salmo 139, 23, encamíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué bueno que nosotros constantemente podamos decirle estas palabras al Señor, que nos examine y que examine nuestro corazón y que conozca nuestros pensamientos. Esto es bonito que decirle todos los días de pronto al Señor estas palabras y que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación, ¿no? Es decir, el pensamiento en nuestro corazón sea agradable delante del Señor. Esa era parte de la oración del salmista David. Bien, y la Biblia nos exhorta a pensar bien. En Filipenses 4.8 dice, Filipenses 4.8 habla acerca da instrucciones, cómo deben ser nuestros pensamientos. Entonces dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Bueno, la palabra del Señor cumple todas esas. Bueno, aquí entonces podemos volver un poquito atrás a las palabras del Señor Jesús en San Mateo 15, 19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces los malos pensamientos del corazón del hombre que no está en Cristo conducen a homicidios. O sea, los malos pensamientos llevan al hombre. Bueno, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas obras se forman primeramente en el pensamiento. Ahí es donde se va formando todos estos pecados y malas obras que contaminan a los hombres y hacen mal en la sociedad. Nacen de pensamientos que van siendo originados por tentaciones que coloca el maligno para arrastrar a las personas conforme a la corriente del mundo, que está orientada e influida por el príncipe de las tinieblas. Entonces,
A diferencia de esto, entonces dice la palabra que una vez que nos convertimos al Señor, nosotros debemos mantener pensamientos donde se vea, dice, se nos invita a pensar en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Dice que si hay virtud. Bien, entonces los pensamientos buenos producen cambios buenos. Los pensamientos malos producen pecado y maldad. Y Dios nos ha rescatado de esa vana manera de pensar que nos llevaba a una vana manera de vivir. Así que guardemos entonces nuestros pensamientos siguiendo los pensamientos de Dios. Y si nosotros perseveramos en los pensamientos del Señor, vamos a tener recompensa. Notemos lo siguiente. Jeremías 29:11 nos dice que Dios continuamente está pensando pensamientos respecto a nosotros. ¿Sabía usted que qué bueno saber que Dios nos mantiene en su pensamiento? A veces uno escucha a personas que dicen, se encuentran con un amigo, una amiga y dice, ¿me has pensado? Y no siempre los amigos están pensando en los amigos. Hay veces que se olvidan por tiempo de los amigos, pero Dios es nuestro amigo y Él no se olvida de nosotros. Bueno, entonces dice, leemos aquí, tuvimos aquí un corte en la señal, o ya varios cortes, pero bueno, ahí continuamos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Vea tan bonito que habla el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces el Señor tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. En medio de este aislamiento que tenemos por el COVID-19, nosotros no debemos de olvidarnos que Dios tiene pensamientos para nosotros. De pronto, algunos creyentes y amigos están preocupadísimos por la situación, pero descansemos en Dios, que Él tiene pensamientos de bendición para nuestra vida. Él está pensando en nosotros, ¿sí? También dice la palabra, de nosotros debemos de pensar, como dice Hebreos 11:19, debemos de pensar que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dice la Escritura que aún para levantar de la muerte, o sea, para Dios todo es posible. Acojámonos a Dios, descansemos en Dios, no nos angustiemos, no nos desesperemos. Si nosotros perseveramos en pensar en la palabra, entonces la promesa del Señor es que Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos va a guardar en completa paz si perseveramos pensando en los hechos poderosos de Dios, ¿sí? La Escritura nos habla, toda la Escritura nos habla esa manifestación del poder de Dios para con su pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia es un testimonio clarísimo de cómo Dios obra a favor de su pueblo y que Dios hace diferencia entre el que le teme y el que no le teme. Así que si nosotros andamos en el camino del Señor, si estamos nosotros manteniendo nuestro pensamiento en Él, si alejamos nuestro pensamiento, no le damos cabida a pensamientos de pecado en nuestra meditación, sino que por el contrario meditamos en la palabra, como dice el Salmo 1, que somos ese varón bienaventurado que meditamos de día y de noche en la palabra, pues Dios, créanme,
Dios está ahí pendiente de llevarnos adelante. No te preocupes por el trabajo, no te preocupes por las cosas de esta vida, porque Dios conoce que tenemos necesidad de todas estas cosas que nos afanan o que afanan al mundo. La Escritura dice que nosotros no debemos de afanarnos por las cosas que el mundo se afana, sino que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Mantengamos oración por nuestro país, por el presidente, por los ministros, por los gobernadores y alcaldes, para que haya sabiduría y en la toma de decisiones que beneficien a nuestro país, a nuestro pueblo, no solamente en la salud, sino también en la economía. La Escritura nos exhorta a que oremos entonces por nuestra nación y tengamos fe de que el Señor puede quitar ese virus de nuestro país. En cualquier instante puede completamente desaparecer, es decir, la gente deja de contagiarse y los que están contagiados son sanos y quedamos cero virus. Entonces, esos pensamientos que debemos de tener, pensamientos positivos, porque tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que para el cual no hay nada imposible. Así que tampoco tengamos temor, guardemos nuestros pensamientos de todo temor. No permitas que se meta el temor a causa de pensamientos que vienen a través de las noticias. Mire, los pensamientos vienen a nosotros a través de noticias, a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos. Se meten muchos pensamientos y nuestra mente comienza a darles vuelta, a reflexionar, a meditar sobre eso. Y son pensamientos que muchas veces no corresponden realmente no son pensamientos de fe, sino pensamientos pesimistas. Personas que transmiten es total negativismo. Entonces no dejemos que esos pensamientos negativos se metan en nuestro corazón, en nuestra vida, sino pensemos que Dios cambia todas estas cosas para bien. Y Dios en verdad está cambiando esto, y hay muchas cosas que van a resultar para bien de toda esta situación. Entonces descansemos en Dios y confiemos plenamente en Él. Clamemos por su paz. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y por nada estéis afanosos, dice la palabra, por nada. Y cuando la Biblia, esa palabra nada, la podemos interpretar como nada. Es decir, nada es nada. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Y si Él nos dice que por nada estemos afanosos, es porque Él se hace cargo de nuestras situaciones y descansamos en Él. Dice, sean conocidas tus peticiones delante del Señor en acción de gracias, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo. Así que descansemos en Dios y honremos al Señor, alabémosle. Si meditemos en sus poderosos hechos, pensemos en las obras poderosas de Dios, salvaciones extraordinarias que Dios ha tenido para con su pueblo. También es el mismo Dios que está con nosotros. Así que gocémonos y alegremos en el Señor, y nuestra vida está puesta en sus manos, nuestra familia, nuestros hijos, estamos al cuidado de Dios y su bendición está con nosotros. Bien, entonces démosle gracias al Señor, alabémoslo. Hagámoslo ahora mismo. Padre, te damos gracias. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, con ruego y con acción de gracias. Padre, ponemos delante de tu presencia ahora mismo algunos pensamientos que nos han venido trayendo angustia y temor. Renunciamos a pensar
De esa manera, renunciamos a todos esos pensamientos de miedo, de temor, de angustia, de duda. Y Señor de los cielos, decidimos creer a tu palabra, que estás con nosotros. Decidimos creer que tenemos tu ayuda, porque tu palabra dice en Isaías 41:10 que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que gracias, Padre, por esta promesa de que siempre nos ayudarás, siempre nos sustentas. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. Padre, nosotros sabemos que para ti somos de grande valor, de grande estima, porque no nos compraste con plata, ni oro, ni piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de tu Hijo. Así que para ti somos de gran valor, de grande estima. Y por eso, Señor de los cielos, te alabamos. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, saludamos a algunos hermanos y amigos que se han conectado en esta noche. Saludamos a Lina Magdalena Soto, a Blanca Rodríguez, Dios le bendiga, a mi hijo Juan David Bernal. También miremos por acá a Dagoberto Romero, a Jaime Preciado, Nubia Betancur, también a Elvira Suárez, a Martica Cárdenas, Álvaro Barragán, Joana Rincón, Luz Méndez y Pagauta. De Villavicencio tenemos a Carlos García, a Oscar Hernando Parra, también le saludamos, Ligia Leonor Santa María, Ligia Leonor Salamanca Rojas, a David Steven Cárdenas, a Maritza Guevara, allí en Yopal, creo que está en Yopal, Martica Cárdenas, a María Isabel Montoya, Gladys Pérez Vera, Marta Hernández, ella sí está en Yopal, entonces le saludamos, a Jorge Rincón también y a Nayibe, a Blanca Sandra Barrera, a Mabel Ojeda Cardoso y también a Astrid y a Hilda Perdomo Coronado, Carlos Edgar García Arenas y hermano Hernán Navarrete, a Ramón Duarte también le saludamos, a Luz Amanda Hernández, Ana Patiño y a Sandra Cárdenas. Bueno, entonces hay algunas peticiones de oración. Vamos a orar por un joven, Brian, que sufrió un accidente de su columna. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que extiendas tu mano. Creemos, Señor, que para ti todo es posible. Ahora, esos huesos y discos, las vértebras y discos, igualmente la médula sea restaurada completamente sana y que no haya ninguna lesión en la columna de este joven, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos por los hermanos que han perdido su trabajo, para que, Señor, tu paz esté en sus corazones y que tú abras puerta para ellos, Señor, para que pronto, Señor, Padre, tú has traído, Señor, en esta noche promesas de paz y de tranquilidad, y tú dices que guardarás en completa paz a tu pueblo, Señor, aunque hayan perdido el trabajo, aunque algunos tengan síntomas de alguna enfermedad, algo de temor, de angustia. Señor, tu paz venga ahora y sea librándoles.